Bien, vamos a Éxodo capítulo 10 y vamos a leer del 21 al 26. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, seguimos aquí con esta historia de Faraón, que seguía endureciendo su corazón. Vemos que el versículo anterior, el 20, nos volvía a decir que Dios, dice allí en el 20, ¿no?, que Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. En otro rato dice, en otro versículo dice que Faraón endureció el corazón. Entonces podemos entender que realmente el corazón de Faraón estaba duro y Dios lo que hacía era endurecerlo un poquito más, pero realmente era el corazón de Faraón endurecido. Y dice aquí, ¿verdad?, que ahora vino una nueva plaga, la 9ª plaga. Esta plaga vino sin advertencia. Hay algunas plagas que el Señor le iba diciendo, ¿no?, la plaga que venía, pero en este caso no. Simplemente Dios dio la orden a Moisés y le dijo que extendiera su mano hacia el cielo para que hubiese tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera las palpe. No era cualquier oscuridad, era una oscuridad tan densa que dice que se podía tocar. No puedo ni imaginarme, ¿no? Pocas veces he estado o he tenido la oportunidad de una oscuridad total, porque hay veces que, por ejemplo, se va la luz y de momento queda todo oscuro, pero luego se va aclarando y se va aclarando poquito a poco, y aunque sea de noche, así sea a la luz de la luna, en fin, entra una cierta claridad, muy mínima, pero existe. Pero esta era tan terrible que dice que ni siquiera... Dice, la gente podía reconocerse unos a otros. Imagínense, yo he estado, por ejemplo, en un ascensor, cuando quedas a oscuras, ahí no se ve pero absolutamente nada, porque no hay ningún lugar por donde le entre luz, ¿verdad? Y ahora imaginemos 3 días con esta oscuridad total, madres sin poder ver a sus hijos. Imagínense el temor que habrían esos niños gritando, porque la verdad es que cuando estamos en tinieblas dan ganas de gritar, el susto, ¿verdad?, de muchas personas. Así que aquello tuvo que haber sido algo terrible también para Egipto, como lo habrían sido las otras anteriores plagas. 3 días allí en estas densas tinieblas, y dice que todos los hijos de Israel tenían luz, en cambio, allí en el lugar donde vivían, en Gosén, mientras que en Egipto estaban en tinieblas. Y esta es la condición espiritual en la que podemos decir que estamos, ¿sí? Yo podría pensar en este momento, hermano, piense que esta es una de las últimas plagas, la 9ª plaga, ¿no? Y yo podría pensar en este momento que el mundo ha estado en oscuridad, pero creo que estos últimos tiempos la oscuridad espiritual ha aumentado más todavía. Hay mucha oscuridad en muchas personas, mientras que los hijos de Dios estamos en luz. En cambio, las personas que no tienen a Cristo cada vez están más ciegas, cada vez están más duras, cada vez están más... cosa que no se logra entender cómo ellos pueden sentirse a gusto en la manera en que viven, pero podemos entender que es por la misma oscuridad espiritual en la que ellos están. Pero nosotros estamos en luz, así como Gosén, ¿verdad? Qué lindo que Dios hizo una diferencia entre su pueblo y los egipcios, entre los israelitas y el pueblo de Egipto. Dios hizo una diferencia, y esa misma diferencia sigue habiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la luz de Cristo.
A nosotros nos alumbra la luz de Cristo, mientras que ellos todavía están en tinieblas. Todo aquel que no tiene a Cristo está como estaba allí Egipto en estos días, en una oscuridad palpable, una oscuridad terrible. No podían verse unos a otros, era algo impresionante. Y cuando Faraón percibió esta nueva plaga, volvió otra vez a llamar a Moisés, porque él estaba queriendo jugar con Dios, ¿sí? Venía la plaga, llamaba a Moisés, por favor, quítame esta plaga, me la quitaba, me vuelvo a endurecer. Y así pasó, amados hermanos, y vemos, ya van por la 9ª plaga y él seguía haciendo lo mismo, ¿sí? Pero llamó nuevamente a Moisés y ya parece que había cedido un poquito más. Él iba cediendo de a poco. Dios le había dado las instrucciones a Moisés muy claras, Moisés las tenía muy claras. Y la cuestión era que tenía que salir todo el pueblo de Israel con todo lo que ellos tenían. Eso era innegociable. Sin embargo, Faraón iba negociando. Bueno, que salgan solamente los hombres, que salgan solamente por 3 días. Bueno, que salga, ok, ahora pero dejen los niños y el ganado. Ahora dice, bueno, que salgan también los niños, pero que dice, queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Entonces, otra vez pone condiciones. Mire, Satanás, cuando la persona va a salir de su dominio, él no se lo va a poner fácil. Él va a tratar de poner condiciones para que las personas les quede algo allí en el mundo, por lo cual la gente quiera volver nuevamente. Ay, no, porque si él dejaba las vacas allí, la gente diría, no, es que tenemos que ir por nuestros ganados, es que tenemos que volvernos a Egipto porque allí nos quedó una partecita de nuestra pertenencia. Pero Dios, cuando nos quiere sacar del mundo, nos quiere sacar por completo. Dios no quiere que usted salga un piecito nomás, una manito nomás. Dios te quiere completo. Cuando venimos a Jesús no podemos dejar nada en el mundo. Como dijo allí Moisés, ni una pezuña iba a quedar. El trato con Dios era que todo el pueblo de Israel tenía que salir junto con sus ganados. Y entonces allí le dijo Moisés, ¿verdad? Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. No sabemos con qué Dios nos va a pedir. Lo que sí tenía claro Moisés es que iban a ofrecer sacrificio allí en el desierto. O sea, no solamente era una cuestión de salir libres de la esclavitud, no solamente era eso, era también ir a servir al Señor, era ir a adorar a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, no es solamente, bueno, ya Dios me libertó del pecado o Dios me libertó de la idolatría y ya está. No solamente es que Dios nos salva de la esclavitud de un vicio o de una idolatría o de lo que sea, sino que también ahora nosotros tenemos que adorar a Dios y tenemos que adorarlo con lo que tenemos, tenemos que servirle con lo que tenemos. Por eso nosotros no podemos dejar nada en el mundo. Usted no puede entregarse a Dios a media. Usted no puede entregarle parte de su corazón a Jesucristo. Cuando venimos a Jesús tenemos que rendirnos por completo a Él. Y esto incluye nuestro cuerpo, incluye nuestras posesiones, incluye nuestra familia. Todo nosotros se lo rendimos a Jesucristo. Porque en el mundo no tenemos nada, no tenemos arte ni parte con Egipto, amados hermanos. Y es importante que entendamos esto. El enemigo no nos lo va a poner fácil. El enemigo te va a decir, bueno, ándate a la iglesia y deja esta partecita, por si acaso te arrepientes. Puede ser que mañana o pasado tú ya no quieras ser evangélico y entonces vas a tener aquí una parte en Egipto. No, mi amado hermano, cuando salimos de Egipto ni una pezuña vamos a dejar en Egipto. No tenemos que dejar nada de nosotros. Nuestro corazón debe estar rendido 100% a Jesucristo, a nuestro amado Salvador. Debemos entregarnos a Él por completo, amado hermano, a ese Jesús que nos libró del pecado y de la muerte, que es esa luz perpetua para nosotros, porque Jesucristo es la luz del mundo.
mundo y es luz del mundo y nos ha hecho a nosotros también luz para que nosotros alumbremos donde quiera que nosotros estemos. Así que, amados hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo. Si alguno está allí dudando, está cavilando, no sé, yo estoy aquí en el evangelio, pero es posible, quizá usted ha dejado una pezuñita o algo en el mundo. Hermano, no puede ser. Ríndase por completo a Jesucristo. Con Dios no se puede negociar. Bueno, Señor, yo te voy a servir de esta manera, a mi manera. No, hermano, a Dios no le ponga condiciones. Sabe que cuando venimos a Jesucristo, cuando venimos a los pies del Señor, nosotros no podemos manipular a Dios, ni podemos hacer tratos con Dios, negociando con Dios para que Dios nos deje a medias. No, hermano, es con las condiciones de Dios. Los pactos con Dios se hacen a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Así que rindámonos por completo. Si alguien que escucha este matutino todavía está allí con una partecita, una patica en el mundo, una manito en el mundo, un ojito en el mundo, hermano, no, entréguele todo a Jesucristo. Libérese del mundo por completo, de ese Egipto espiritual, y vivamos en la presencia del Señor, en la luz de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos desde el versículo 7 al 29, dicen así: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Gloria al Señor. Seguimos viendo aquí cómo Dios sigue trabajando para libertar, para sacar a su pueblo de allí, de la esclavitud de Egipto. Y vemos aquí pues cómo se va desarrollando los juicios de Dios ahora aquí en esta plaga de las tinieblas, como venía hablando la pastora. Pero dice allí que Jehová endureció el corazón de Faraón. Y ciertamente, como hemos visto en capítulos anteriores, en algunas partes dice que Faraón endureció su corazón. Él endureció su corazón, pero también dice que Dios también le endurecía el corazón. ¿De qué manera? La manera de que Dios endurecía el corazón de Faraón era que no permitía que él los dejara ir. Dios no permitía que Faraón sintiera compasión o cediera para soltar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, como se lo dijo a Moisés desde el principio: ahora verás lo que haré yo con Faraón, porque con brazos extendidos y con juicios grandes sacaré a mi pueblo de la esclavitud. Dios estaba diciéndole a Moisés: no te preocupes, la situación se va a poner dura, terrible, pero es con un propósito. Así que si nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas, si tú estás viendo que la situación se torna más oscura alrededor de ti, pareciera que Dios se ha olvidado de lo que te ha dicho, confía en el Señor, porque Dios a veces permite que la situación se torne difícil, porque Él se va a glorificar. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo, y para ello tiene que permitir cosas duras, cosas difíciles. Confiemos en el Señor. Dios tiene el control de toda la situación. Aunque permitió allí endurecer el corazón de Faraón, era para mostrar su poder. Israel no iba a salir de allí por la misericordia de Faraón. Israel iba a salir de allí por el gran poder de Dios, por la manifestación de Dios a través de los juicios que iba a realizar. Y dice allí también: y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Aquí vemos a Faraón bien molesto, estaba muy rabioso, tenía mucha rabia. Faraón se estaba sintiendo impotente, se estaba dando cuenta que ya estaba llegando su fin. Él no quería soltar esta bendición que tenía allí a los judíos trabajando allí como esclavos. Él no quería soltar al pueblo de Dios, porque ellos se estaban beneficiando del trabajo del pueblo de Israel. Pero dice allí que él, molesto, le dijo a Moisés: retírate de mí, quítate de mi presencia, vete de mi presencia, no te quiero ver más. Él en su furor habló y expresó que no quería ver más el rostro de Moisés.
y se le había olvidado al faraón que en casos anteriores él era el que mandaba a buscar a Moisés en su angustia, él era el que lo mandaba a llamar. Y más adelante vamos a ver que dice que lo manda a llamar de noche. Cuando una persona está en angustia, hermano, se le olvida quizás las cosas que ha dicho en otro momento, pero también cuando está enfurecido, cuando tiene rabia, dice cosas que después tiene que muchas veces tragárselas. Aquí vemos a Faraón diciéndole a Moisés, vete, y lo amenaza, le dice, guárdate de que no veas más mi rostro porque en cualquier día puedes morir, te voy a matar, Moisés. Se le está olvidando a Faraón quién era Moisés, el hombre de Dios, el profeta de Dios que estaba allí trayendo los juicios sobre el pueblo de Egipto. Y le dice allí, Moisés respondió muy educadamente, le dice, bien has dicho, no veré más tu rostro. Moisés le estaba diciendo, no te preocupes, Faraón, ya yo no me presentaré delante de ti para negociar contigo. Ya estamos llegando al final, hermano, confiemos en el Señor. Moisés aquí no se puso a pelear con el Faraón, no le respondió de la misma manera, con grosería, no, él le dijo, bien has dicho, Faraón, no veré más tu rostro, no te preocupes, yo sé con quién estoy a favor, yo sé que Dios está de mi lado, Dios me dará la victoria, así que tú también, hermano, sea cual sea la situación, confía en el poder del Señor que Dios te va a ayudar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados, la bendición de Jehová sobre su vida. Seguimos aquí en Éxodo capítulo 11. Versículo 1 al 6, y dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alja de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bueno, mis amados, vemos, ¿verdad?, este tiempo difícil para Faraón y para Egipto, vamos a decir, ¿verdad? Ellos allí pagando esta situación difícil, este endurecimiento, este corazón duro de este hombre de Faraón. Y vemos aquí, bueno, llegamos, ¿verdad?, a la 10ª plaga, última plaga, ¿verdad? Según aquí Éxodo, bendito sea el Señor, un momento difícil y fuerte para esta nación. Gloria sea al Señor. Qué doloroso, ¿verdad? Y qué terrible que por el pensar de una sola persona se lleva este sufrimiento, estas multitudes. Bendito sea el Señor. Vemos allí, ¿verdad?, el recorrido, ¿verdad?, de cada momento de Moisés, ¿verdad?, con su hermano Aarón allí enfrente de este hombre, tratando de dar, ¿verdad?, esa libertad. Y sabemos que Dios, ¿verdad?, le dio la victoria a Moisés, bendito sea el Señor, al pueblo también, a través de esta constancia, esta perseverancia. Una de las cosas que me ha marcado, ¿verdad?, en sí es la situación, ¿verdad?, la condición de Moisés. Allí en ningún momento se ve Moisés de pronto, al principio sí, pero después no se ve quejando. No, Señor, ese hombre es terrible. No, iba obedientemente, iba con constancia, iba con la palabra del Señor a cumplir a Dios. Nosotros en este tiempo también estamos llamados para esta misma situación. ¿Para qué, hermano? Para tener esa misma paciencia, para tener esa misma obediencia, para cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo, hermano. Amén. No iba a ser una despedida allí tranquila, sino como dice la palabra, los echó, los echará, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a hacer las cosas como demanda la palabra del Señor. Que no permitamos, ¿verdad?, que caigamos en este mismo terreno que cayó Faraón. A lo último le tocó que abrir, ¿verdad?, y dejar salir a su pueblo. Más adelante vemos y observamos cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alja de plata y de oro.
y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Como le dije anteriormente, la constancia, la perseverancia, esa paciencia en la cual Dios demanda en nuestras vidas, hermano, nos va a traer esa gracia del Señor. Hay gente que quiere, ¿verdad?, buscarse la gracia por sí mismo, hermano, poniéndose en gracia delante de los hombres. Pero qué maravilloso cuando usted y yo tenemos esa gracia del Señor, esa gracia que desciende de lo alto. Cuando usted y yo podemos decir, bueno, por la gracia del Señor somos lo que somos. Vemos en este caso a Moisés, dice la palabra que Dios colocó en gracia a Moisés delante de estas multitudes, bendito sea el Señor. Y no solamente a Moisés, sino también al pueblo. Allí el Señor le da una orden, ¿verdad?, de que le pidan a sus vecinos parte de sus joyas, bendito sea el Señor. Dios tenía todo planificado, mis amados. Qué tremendo, ¿verdad? Allí el pueblo de Israel en medio de esta situación con los egipcios, me imagino que también no solamente Faraón, sino llega un momento donde también el pueblo egipcio también se endurece, hermano, enfurecido al ver la situación por culpa de estos israelitas, por culpa de estos hebreos, estamos nosotros viviendo esta situación. Pero aquí en el capítulo 2, ¿verdad?, el Señor le dice, en el versículo 2, perdón, dice que le pida allí a sus vecinos, a sus vecinas, hermano, la gracia del Señor, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino también sobre Moisés. Dice allí al final del 3, también Moisés era tenido por gran varón, hermano. Dios había puesto en gracia a Moisés delante del pueblo de Egipto, bendito sea el Señor. Hoy día el Señor también nos pone a nosotros como iglesia en medio de esta situación difícil, de estas multitudes, vamos a decir, llamado el mundo, bendito sea la gloria de Dios. Y lo podemos ver, hermano, hoy en este tiempo, a veces identificamos a hombres y mujeres de Dios en medio de esta situación difícil, porque son gente que se han guardado, gente que han perseverado en la obra del Señor, han mantenido esa constancia, esa obediencia en medio de la tribulación, en medio de la angustia, son identificados como grandes ministros del Señor. Dice el 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, hermano. Había una hora, había un tiempo, ¿verdad?, plasmado, ya colocado de parte del Señor, su salida, ¿verdad?, la salida del pueblo de Israel. No sabemos qué tiempo, hermano, pasó, ¿verdad?, estas 10 plagas, no sabemos qué tiempo, ¿verdad?, dice allí la palabra, no lo dice, pero me imagino que era un tiempo, ¿verdad?, numeroso, eran un día, semanas, pero creemos, ¿verdad?, que la mano de Dios estaba a favor de Israel. Hoy día para nosotros esto es una lección, hermano, de esperar en el Señor. No es el tiempo, hay gente que dice de pronto, bueno, son 2 meses, son 3 meses, es un mes, mi proceso, hermano, el proceso está en el Señor, el tiempo está en el Señor. Nosotros, hermano, solamente busquemos estas características de Moisés, ser paciente, ser manso, ser allí esa templanza, hermano, en el Señor, creyendo que al tiempo Dios nos va a dar la victoria, así como Dios le dio la victoria a Israel. Dice el verso 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de la bestia. Hermano, no era cualquier plaga. De repente las plagas anteriores, ¿verdad?, llegaron insectos, llegaron animales, fueron momentos difíciles, pero aquí ya habla de la muerte. Bendito sea el Señor. Desde aquel que está allí sentado al lado de Faraón, sus hijos, su familia, hasta el más pequeño del pueblo de Egipto. Bendito sea el Señor. Iba a morir y murieron, hermano. Más adelante vamos a ver la historia de cómo Dios cumple su palabra. Podemos pensar, oye, Dios es fuerte, Dios es duro, oye, Dios no tiene misericordia. Pero también, hermano, yo digo que también Dios se cansó de esperar, ¿verdad? Era un proceso, era una etapa que estaba Dios atravesando a Faraón, pero también allí vemos la mano del Señor, el juicio de Dios sobre esta nación. Dice el 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Usted como creyente, usted como ministro del Señor. Hay momentos, hermano, donde nos ponemos rigurosos, fuertes allí, malos, hermano. Y de pronto por nuestra actitud, hermano, nuestros hijos también toman de esa mala consecuencia, de esa mala actitud. Por un momento, hermano, cuando vamos, ¿verdad?, a proceder a lo malo,
meditemos, hermano, en lo que estamos haciendo. Puede ser que yo digo, bueno, sí, yo me merezco este sufrimiento, pero no solamente mi persona, sino a veces los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, a veces sufren, hermano, por nuestra mala cabeza, por nuestra mala conducta, por nuestra conducta no agradable delante del Señor. Y vemos el caso allí de Faraón, hermano, por su actitud, por su dureza, hermano, aunque era un proceso del Señor, sufrió también sus seres queridos, sufrió también el pueblo de Egipto, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, seamos un poquito sabios, pidámosle al Señor ante tomar una decisión que de repente no estamos claros, ¿verdad? En esa decisión que vamos a tomar, consultemos al Señor para que de pronto el día de mañana no causemos, ¿verdad?, lo que causó este hombre, el sufrimiento, muerte. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa fuerza para continuar en este trabajo. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 7. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, estamos viendo ya la última plaga, ¿no? Lo que estaba sucediendo con el pueblo de Egipto, que estaban pasando bastante tribulación, ¿no? A causa de ese corazón endurecido de Faraón, ¿no? Y aquí vemos cómo dice que contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. El pueblo de Israel estaba tranquilo porque ellos sabían quién era su Dios. Y ellos sabían que el Señor los iba a guardar, porque el Señor les dijo que esa plaga de la muerte de los primogénitos iba a ser para Egipto, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba tranquilo, porque ellos sabían y confiaban en el Señor. Hay un versículo en el Salmo 91 que dice que ni plaga tocará nuestra morada. Y así es, mi amado hermano, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, nada nos puede hacer daño, porque el Señor está de nuestro lado. Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros no estamos obedeciéndole a Él, cuando nosotros no le amamos y cuando Él no es el centro de nuestro corazón, sencillamente estamos fuera de su cobertura y cualquier cosa nos puede pasar. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de ese refugio que es el Señor. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios. Y el Señor les había prometido sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y eso era lo que iba a acontecer. El Señor los iba a sacar de allí. Y a pesar de que todas esas plagas tocaron a Egipto, el pueblo de Israel siempre estuvo tranquilo porque el Señor cuidaba de ellos. Y vemos en el verso al final, dice que el Señor hace diferencia entre egipcios y los israelitas. El Señor hace diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Porque aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le aceptamos en nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesucristo, su Hijo amado, y reconocemos que Él vino a esta tierra y que murió y que padeció por causa de nosotros, de nuestros pecados, y que resucitó al tercer día. Cuando nosotros reconocemos esto, es cuando realmente nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Y el Señor sí hace diferencia. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos fuera de su cobertura. Y aunque el Señor nos ama, el Señor es caballeroso y Él espera a que nosotros le busquemos, a que nosotros le aceptemos en nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, pase lo que pase. Y no habrá faraón que se quiera interponer. No habrá nada que se quiera interponer cuando el Señor tiene un plan para ti. Aquí, a pesar del corazón endurecido del faraón, a pesar de todas las plagas que el Señor permitió
al faraón y a Egipto, nada de eso pudo impedir que la mano del Señor se manifestara en su pueblo. Nada podía impedir que el Señor sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y asimismo, mi amado hermano y amigo, nada puede impedir que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Pase lo que pase, pasen pruebas, pasen desiertos, pasen luchas, pase lo que pasemos en nuestra vida. El Señor siempre estará de nuestro lado, pero solamente si nosotros decidimos vivir una vida agradable a Él. El Señor cuida de nosotros, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor es quien pelea tu causa, el Señor es quien pelea por nosotros y quien nos da la victoria. Él es tan precioso, tan hermoso, tan misericordioso con nosotros. ¿Y cómo no amarle? ¿Cómo no amarle, mi amado hermano, si Él nos ha dado la vida? Si Él nos ha dado lo más preciado que tiene, que es su Hijo amado, y lo dio por amor a nosotros. Así que, mi amado hermano, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada más que servirle y amarle y reconocerle en nuestro corazón. Reconoce a Jesús ahora en tu corazón para que tu vida sea cambiada y transformada y que ese propósito que el Señor tiene para ti sea cumplido conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendito sea el Señor, Dios le bendiga a todos los hermanos que hoy nos acompañan. Desde aquí, desde Barcelona, les enviamos un saludo y adelante, que Dios les bendiga. Bueno, llega la última plaga, le dice Dios a Moisés, aún enviaré una plaga más. Saldréis de Egipto después de esta plaga. La Biblia dice que no hará nada el Señor sin que lo anuncie a sus siervos, los profetas. Dios siempre habla de una manera o de otra, pero el hombre no entiende. Faraón estaba endurecido. Hay un propósito de Dios en ese endurecimiento. Y el propósito de Dios era demostrar tanto a israelitas como a los egipcios que Dios es Dios. Y sobre Él no hay nadie más grande que Dios. Así que Moisés subió a hablar con Faraón y Faraón se enojó, Faraón lo amenazó, no verás más mi rostro, porque un día de esto que veas mi rostro morirás. Y Moisés tomó esa palabra, ¿verdad? Dicho, no veré más tu rostro, porque se había llegado ya el final. Había terminado todo, ya le quedaba solo una plaga por venir y era la muerte de los primogénitos. Desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de las siervas de Egipcia, la que muele el trigo, la que muele el maíz. Mis amados hermanos, de tal manera que todos en Egipto iba a haber un clamor, un llanto, un dolor, cual nunca lo había habido ni lo habrá después. Dios lo habló. Ahora llegó el momento de que esto se cumpla. Llegó el momento del cumplimiento de la palabra del Señor. Habían pasado 9 plagas, una tras otra. Faraón había pedido la oración cada vez que las plagas se hacían duras y recias. Él oraba, él pedía a Moisés que orara a Dios. Y Moisés oraba y Faraón veía cómo la plaga desaparecía. Desapareció el piojo, desapareció la rana, desapareció el granizo, desaparecieron las tinieblas. 3 días en las que los egipcios no se levantaron de su lecho, no salieron de su casa porque el sol se había oscurecido. Todas las horas del día y de la noche estaban a oscuras.
de tal manera que el pueblo no salió de su casa, pero apenas pidió la oración Faraón, las plagas se fueron. Dios oyó la oración y las plagas se fueron. Pero ahora viene una última plaga, y esa plaga no se va a detener hasta que acabe con todos los primogénitos. Mis amados hermanos, el versículo 8 dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Bueno, Moisés era un hombre manso, pero también se enojaba. Y Moisés salió enojado de la presencia de Faraón. ¿Por qué? Por la arrogancia de Faraón. Porque ha habido una plaga tras otra. Moisés sabía que era el mismo Dios que lo había endurecido. Pero al ver la actitud de Faraón, un hombre que ha sido sacudido por 9 plagas, y la que ahora se avecina es la más grande de todas, donde él verá morir también a su hijo. Morirán los hijos de los criados de Faraón, de sus siervos, de su ejército. Morirán el hijo de la sierva, el hijo de la gente humilde. Morirán todos los primogénitos a causa de la rebeldía de Aarón. Hermano, toda una nación padeciendo por causa de la decisión de un hombre. ¿Cuánto mal puede hacer una persona? Toda una nación recibiendo una plaga tras otras. La mano de Dios se había grabado sobre todo Egipto, y el pueblo llegó un momento que le clamó a Faraón y le dijeron: es que no te das cuenta que todo Egipto está asolada, de que ya no hay nada más que destruir, deja ir ese pueblo. Pero Faraón endurecía su corazón. No era un país democrático, no había parlamento, no hacía caso a sus consejeros si quería hacerlo caso, pero nadie le obligaba. Así que Faraón endureció su corazón una vez más y no quiso dejar ir a los hijos de Israel. Así que Moisés salió de la presencia de Faraón enojado por causa de su rebeldía, por causa de la dureza de su corazón. Mire, no es el trabajo de nosotros. Hay algunas personas que en sus emociones salen diciendo: voy a salvar almas. Mire, Dios no nos ha mandado a salvar a nadie. Dios nos mandó a predicar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No nos ha mandado a salvar a la gente. El único que puede salvar es Dios. Pero nosotros lo único que podemos hacer es predicar. Y la Biblia dice que oigan o dejen de oír, sabrán que hubo profeta en Israel. Ustedes me están oyendo, ustedes me están viendo allá desde sus hogares. Un día, cuando el Señor les llame a dar cuenta de sus hechos, no tendrán excusa. No podrán decirle a Dios: nunca oímos, nunca nadie nos dijo las cosas que iban a suceder, nunca nadie nos dijo que debíamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Mis amados hermanos, porque todos recordarán estas escenas, estos programas, estos matutinos, todos recordarán estos momentos. Así que hoy tú tienes la oportunidad, hoy toma tu decisión en favor de tu familia, en favor de ti mismo, volviéndote a Dios. El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es el momento de volverte a Dios. El versículo 9 dice: Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Ya Moisés estaba advertido, claro.
Moisés como humano se enojaba. Moisés salió enojado de la presencia de Faraón por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces les predicamos a la gente y en nuestras caras se mofan de Dios, niegan la existencia de Dios, hablan altaneramente, hablan de su futuro, de su vida? A mí nadie me controla, a mí todo me ha ido bien, todo me saldrá bien. Mire, tú puedes hablar del hoy, todo me ha ido bien hasta hoy, pero del mañana tú no tienes control, tú no sabes lo que te espera mañana. Por eso hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Escapa por tu vida. Había un pastor que tenía un joven vecino. Ellos se criaron allí en ese barrio. El pastor los conocía desde niños. Un día el pastor lo ve parado en la puerta de su casa y comienza a predicarle. El joven le dice: pastor, yo creo que lo que usted predica es la verdad. Yo creo que usted está en el camino verdadero y un día tendré que aceptarlo. Pero todavía no. No sabemos, no sé cuándo, pero todavía no. Pronto yo vendré a su iglesia y me entregaré al Señor. El pastor le dijo: hijo, tú no tienes el control de mañana, tú no sabes qué te va a pasar mañana. Pastor, no me manipule, le dijo el joven. Yo tengo toda la vida por delante, tengo un futuro por delante, apenas tengo 20 años. Y además este fin de semana me voy de fiesta con mis amigos. El pastor le recomendó que no se fuera, pero él dijo: no, pastor, yo soy libre y voy a disfrutar de mi libertad. Así que se fue a una fiesta. En esa fiesta se formó una pelea, apagaron las luces y cuando llegó la policía volvieron a restablecer la luz. Había un joven tendido en el suelo en medio de aquel salón con un cuchillo atravesándole el corazón. Era el joven que dijo: algún día tendré que entregarle mi vida al Señor. Algún día tendré que venir al Señor. Tú no sabes si vas a tener ese día. Por eso hoy que tienes la oportunidad, hoy abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Recuerda que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Sin Él nada podemos hacer. Así que vuélvete a Dios en esta mañana. Y por último, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de Egipto. Endureció su corazón, no los dejó ir, ni los envió fuera. Pero ya Dios le había dicho a Moisés que vendrían los siervos de Faraón y le dirían: váyanse, vete Moisés con todo lo que es vuestro, váyanse de Egipto. Y así fue, así aconteció. Ya mañana veremos el resto de la historia, cómo terminó toda esta situación. Hoy tú puedes comenzar una nueva vida y en esa nueva vida hay un futuro prometedor. Para ti hay un futuro glorioso. El Señor dice: yo sé los propósitos que tengo acerca de vosotros, propósito de bien y no de mal, para haceros el bien que esperáis. Así que en esta mañana yo te invito a que recibas a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y ora conmigo. Haz esta oración conmigo en este momento. Pon la mano en tu corazón. Di conmigo: Dios mío, Dios mío, en este momento vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. He pecado contra ti. He sido rebelde. He vivido de espaldas hacia ti. Pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Cambia mi vida, Cambia Señor. mi vida, Señor. Dame vida Dame nueva. vida nueva. Engendra en mí Engendra a en mí Jesucristo. a Jesucristo. Gracias, Dios Gracias, mío. Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Seguramente cerca de tu casa hay una iglesia donde puedes congregarte para escuchar la palabra de Dios cada día y crecer en la palabra. Que Dios te bendiga. Te dejo con la... Hermano Puertas, ¿por qué una vigilia es igual a 3 días de ayuno? Porque una noche de vigilia tiene 4 estaciones, desde las 6 hasta las 9, desde las 9 hasta las 12, desde las 12 hasta las 3 de la madrugada y desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Como la primera sección, desde las 6 hasta las 9, los únicos que se acuestan son las gallinas. Por eso, una noche de vigilia equivale a 3 días de ayuno.